¿Por qué tengo más de 15 podcasts? ¿No sería mejor tener solo uno y centrar todos mis esfuerzos en él? Tendría así más audiencia, más foco. Si invierto en publicidad o en diferentes estrategias de marketing, no dispersaría. Incluso sería mucho más fácil, a la hora de ser constante, tener solo un podcast en el que lo oriento al nivel de emprendimiento y ahí puedo meter un poquito de todo. ¿Por qué no lo hago? La razón es muy simple. Me gusta crear nuevas cosas, nuevos proyectos. Me gusta separar cada uno de ellos para poner el foco en cada uno de estos contenidos, para ayudar a cada persona en cada segmento. Esto, de cara a Google, de cara al posicionamiento y de cara al usuario, es mucho mejor. Si quieres aprender sobre nutrición, escuchas un podcast sobre nutrición, independientemente de que yo pueda tener un podcast sobre emprendimiento o marketing y hablarte de algo puntual sobre nutrición. Pero si quiero meterme más en detalle en ese segmento, en ese sector, en ese vertical, no me gusta nada cuando se utilizan palabras que no tienen nada que ver. Visualmente, vertical sí que puede tener una consideración, pero es muy abstracto. Odio este tipo de términos. En cualquier caso, volviendo al tema, ¿por qué tengo tantos podcasts? ¿No debería unificarlos solo en uno? ¿Me disperso? ¿No pongo el foco? No es así. Yo pongo el foco mucho en cada uno de los proyectos y no me disperso para nada. De hecho, ese es uno de mis potenciales, es una de mis virtudes, que soy capaz de poner el foco en muchas cosas, sin perder el foco general a nivel de negocio y de emprendimiento. Lo he comentado en más de una ocasión. Mi newsletter siempre va a seguir saliendo de forma diaria. Los podcasts van a seguir siendo una de mis estrategias principales. Y así sucesivamente. Lo único que hago es escalar el negocio gracias a focalizarme puntualmente o durante más tiempo en diversos proyectos que luego puedo automatizar. Como ya te conté en algún episodio de otro de mis podcasts, hablando sobre automatizaciones. Bueno, en el episodio anterior te hablé sobre cómo he automatizado mis podcasts. A pesar de ello, uno de los consejos que te di en ese artículo que te incluía en la descripción, que seguramente no hayas leído porque das prioridad a otras cosas, no pasa nada, te conté que mezclo episodios automatizados con estos en los que yo grabo. Pero el tener episodios automatizados hace que sea constante, que aplique esa tecnología, esa inteligencia artificial o no inteligencia artificial. En otros casos hay otras herramientas que no necesitan de una inteligencia artificial para automatizar procesos y ser mucho más productivo, para ser constante, para no perder oportunidades. Un ejemplo claro, Instagram. Programo el contenido en Instagram y yo no estoy ahí presente. Le dedico un tiempo a la acción de crear y programar los contenidos, pero sé que voy a ser constante al menos mientras tenga ese contenido programado. Y gracias a la inteligencia artificial y a diferentes herramientas, en ese artículo te lo dejo en la descripción de nuevo, puedo olvidarme de que se me vaya a olvidar o que me surja cualquier cosa o que no me apetezca o que prefiera poner el foco en otra cosa, pero sé que siempre, cada semana, van a salir episodios nuevos que me traigan audiencia, que ayuden a la gente y que consiga conversiones y generar ingresos para mi negocio, para seguir escalándolo, seguir haciéndolo crecer, seguir pagando impuestos. Hay una alternativa y que se ha probado por parte de otros podcasters y es, en un momento determinado, el tener tantos podcasts puede hacer que abandones algunos que funcionan peor, cambies tu estilo de vida o tus prioridades y dejes de publicar en uno o en muchos de ellos, y a nivel de productividad, de mente, sea mejor unificarlos todos para olvidarte de ellos y tener solo un podcast en el que centrarte. Esto para muchas personas puede ser una estrategia interesante.
La mayoría de las personas no tienen esa capacidad que yo tengo para no dispersarse, y si empiezas muchos proyectos, al final abandonas todos, te quemas y tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra o abandonar o cambiar el trabajo porque no has sabido gestionar esa presión. Eso, por lo menos hasta ahora, a mí no me pasa. Pero a muchas personas sí. Ese burnout, otra palabra, te quemas. Entonces, dependiendo de las características de cada persona y en cada momento y en cada situación, debes saber qué te conviene, tanto a nivel de negocio como a nivel mental. En mi caso, más audiencia, más foco, mejores resultados es tener muchos podcasts en lugar de uno. Muchos podcasts me permite, como te decía, poner el foco en el contenido de cada uno, diversificar, saber que si pruebo 15 podcasts, posiblemente uno o dos tengan mucho más éxito que el resto haciendo lo mismo, por las tendencias, porque hay más interés, porque hay más factor suerte de que me posicionen mejor porque haya menos competencia o porque le interese a alguna plataforma en particular. Y esto da una ventaja mucho más grande que si publicas solo un podcast. Pero en mi situación, con mis características, para mi tipo de negocio. Además, a nivel de patrocinios, es mucho mejor si tengo mi podcast SEO para Google, es más probable que una herramienta como Ahrefs, SEMrush o cualquier otra quieran patrocinar mi podcast de SEO porque el público saben que está interesado en el SEO. Si tuviera solo un podcast de emprendimiento, no es tan nicho y necesitaría tener mucha más audiencia que en un podcast más específico con menos audiencia. Eso es algo que a nivel de marketing y de negocio debes saber. Es mejor 1000 personas que les gusten y que estén interesadas en SEO que 10.000 a nivel de emprendimiento. Sobre todo para una marca específica como este caso concreto que te he puesto. Y así con todo. El potencial es mucho más grande, pero también es más difícil de mantener para la mayoría de las personas, a no ser que lo automatices, como te he contado previamente. Y si no, en ciertos momentos podrías unificarlos todos, algo que bajo mi punto de vista no sería la mejor estrategia. Bajo mi punto de vista, deja un poco abandonados esos podcasts que no puedas mantener, investiga la automatización de esos podcasts para seguir generando cierto contenido más básico o no tan básico, depende del objetivo que tengas, y luego puedes volver a ellos, en caso necesario, en caso de que veas que tus prioridades vuelven a cambiar. Si vas creciendo con todos, multiplicas el impacto. Tienes mucho más potencial por cada nicho. En cualquier caso, vamos a terminar ya el episodio dándote un consejo como oyente. Y es que yo escucho solo los episodios de podcast que me interesan en el momento actual. Esto es una máxima a nivel de productividad. Hay mucha gente que cree que el conocimiento no ocupa lugar, cuando es falso, completamente falso. Te hace perder mucho tiempo creer esto. El conocimiento sí ocupa lugar y ocupa mucho tiempo. Por eso, invertir en conocimiento está genial, pero debes invertir en el conocimiento que necesitas en este preciso momento para mejorar tu vida, tu negocio o lo que quieras con tus intereses y prioridades actuales. ¿De qué me sirve a mí aprender ahora sobre mecánica si no voy a hacer nada? No tengo el coche roto, no tengo un negocio de coches. Prioriza lo que necesitas en este momento. Eso es clave. Y si tienes un podcast, si eres podcaster, te va a interesar optimizar los títulos. Porque cada vez más gente se da cuenta de esto. Hay más impactos. Tenemos que seleccionar mejor. Y nos puede gustar un podcast, pero no todos los episodios. Por tanto, los títulos y esa optimización cada vez es más importante. A nivel de clickbait, pero ya no solo de eso, sino de que quede muy claro qué contenido se va
a contar dentro de cada episodio de podcast, ya sea vídeo o audio, en YouTube es igual de importante, como esa estrategia del propio título, que con las automatizaciones que estoy realizando ahora son increíblemente mejores. Yo me escucho mis propios episodios, tanto míos como creados con inteligencia artificial, para comprobar errores, para ver qué puedo mejorar, para ver si digo muletillas. Por eso estas pausas, porque prefiero pensar antes que cometer ciertos errores, que la mayoría de la gente no se da cuenta de ellos, en absoluto, porque no le dedican tiempo a escuchar y a mejorar su propia vida, ese crecimiento personal. No hay nada mejor que escuchar tus propios episodios de podcast, que ver tus propios vídeos, pero la mayoría de la gente se queda en bueno, la mayoría de la gente no crea nada, son consumidores. Los que creamos contenido nos quedamos en esa parte de crear, publicar y olvidamos el resto, como que ya está todo el trabajo hecho. Y de hecho no ha hecho más que empezar el trabajo. Lo más importante es la difusión y la mejora continua, por lo que tienes que dedicar ese tiempo fundamental en mejorar el proceso, mejorar los contenidos y para ello tienes que escucharte. A lo mejor no todos los episodios, pero sí de forma frecuente, para darte cuenta de los errores que no conoces, de los que no eres consciente, y eso solo lo vas a detectar escuchando tus creaciones, tus contenidos, viéndolo al cabo de 2-3 días como si fueras otra persona. Ahí vas a poder ser crítico con tu contenido, porque si no, no vas a ser consciente de ello. En el mundo del baile, llevo ya más de 6 años bailando salsa, bachata y algo de kizomba, y es el mayor aprendizaje que he sacado. Tú en tu mente crees que bailas bien, que estás haciendo esa figura que estás aprendiendo y que por fin te sale. Si te graban y te ves, dices, yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pensaba que estaba bailando bien. Y ahí es donde está el potencial de crecimiento. De hecho, en mi libro Antihábitos, te cuento todo esto. Se centra en esos hábitos, en esos malos hábitos que desconoces y que te están saboteando y esclavizando. Esos hábitos de los que no eres consciente. Incluso esos hábitos que crees que son buenos y que estás utilizando en tu día a día, pero que estás equivocado. Compra el libro Antihábitos en Amazon. Clave para mejorar tus títulos. Aprende con ChatGPT y por otra parte, fíjate y apunta esos títulos que puedes hacerlo esto ahora de los siguientes episodios de podcast y cuáles te llaman la atención para hacer clic. Copia varios de ellos, se los das a ChatGPT y te dice pregúntale que te saque patrones, una estructura, algo que puedas aplicar a tu propio negocio. Incluso podrías ir un paso más allá y ver esos episodios de podcast que más audiencia tienen de la competencia y elegir esos títulos para sacar ideas. Cuidado con esto porque hay podcasts que la gente escucha independientemente del contenido de cada episodio, independientemente del título. Esas personas que están cometiendo, bajo mi punto de vista, ese error de escuchar cualquier cosa que se le presente. No obstante, puede que haya algunos podcasts, esto me pasa a mí, que me voy a escuchar todos, porque me gusta lo que comenta, me gusta lo que aprendo, me gusta su formato, independientemente del título o del contenido, porque me interesa esa temática en particular, de ese podcast en particular. Pero en la mayoría de las ocasiones, yo diría el 95% de los episodios de podcast que escucho, los selecciono en función de mis intereses en cada momento particular y esa decisión está basada en el título y también en la duración de los episodios. Si veo algún título que más o menos me interesa, pero que dura 3 horas, posiblemente lo añada a la lista si veo que me interesa bastante, empezaré a escucharlo y me tiene que convencer mucho para que me lo trague entero. Podría escucharlo en fragmentos, pero la duración del tiempo de los episodios
tiene que ser la adecuada para cada persona, en cada situación, en cada momento. Hay personas que dicen, es que si dura 2 minutos, 3 minutos, no me va a contar nada interesante, así que no lo escucho. Graso error, grave error. O personas que se dicen, si son de 10 minutos, es demasiado corto. O ahí ya sí, 10, 15 minutos me interesa. Veo que tiene potencial y puede tener valor. En función de todo esto, tienes que elegir bien la duración de tus podcasts. Por eso yo tengo un podcast de 1 minuto con Borja Girón. Por eso tengo episodios de podcast de 10 minutos, de 5, de 20, porque yo lo que te cuento no quiero alargarme más de lo necesario. Si puedo sintetizar, resumir y contarte lo importante en 5 minutos, lo voy a hacer. No te voy a hacer perder el tiempo. Esto no es algo normal. En formato podcast, en libros, por ejemplo, el libro El poder de la hora. Se podría decir lo mismo en 10 páginas. Sin embargo, tiene más de 200 o 200 y pico, o 300, diciendo lo mismo una y otra vez. Aquí está claro, el poder de la repetición. La mayoría de las personas se lo van a leer y van a leer lo mismo una y otra vez con otras palabras. Pero así es como se manipula a la gente, cómo se persuade y cómo el marketing funciona. Por eso vemos anuncios, el mismo anuncio una y otra vez en televisión o en plataformas de streaming tipo Netflix, Amazon Prime, etc. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver el mismo anuncio, el mismo contenido, leer lo mismo una y otra vez para interiorizarlo, para que forme parte de uno. Y eso a nuestro cerebro le rechina un poco, pero si nos lo meten obligatoriamente o no nos damos cuenta de eso, vamos a integrar ciertos conceptos mucho más fácilmente, independientemente de que sean buenos o malos. Hasta aquí el episodio, era lo que quería decirte, espero haberlo transmitido y sobre todo que lo apliques. Resumiendo, es mejor tener uno o varios podcasts. En mi caso, prefiero y me funciona mejor tener varios. Además, puedo crecer mucho más con varios podcasts porque en diferentes momentos de mi vida prefiero crear contenido de una temática, en otros de otra. En concreto, el podcast Grandes Aprendizajes y el podcast Inteligencia Artificial para Emprender son los podcasts que mejor me funcionan con el mínimo esfuerzo. El podcast Marketing Digital para Podcast funciona peor, llego a mucha menos gente, hay mucho menos retorno, pero es mucho más nicho. Esas personas que estáis ahí escuchando mi podcast Marketing Digital para Podcast, sé que sois podcasters o estáis pensando en crear un podcast. Y eso tiene mucho valor para mí. Además de que a mí me apetece también crear este tipo de contenido específico para podcasters y contarte. Esto es algo que yo tengo y que creo que la mayoría de las personas tenemos, la necesidad de contar las cosas que nos funcionan y yo también las que no me funcionan. Eso lo hago dentro del Club de Emprendedores Triunfers, al que te invito a unirte. Incluso en borjagirón.com también te puedes unir gratis a mi newsletter. Un fuerte abrazo, ahora sí me despido, hasta el próximo episodio. He sido yo realmente, no ha sido una inteligencia artificial. Ya sabes que voy mezclando episodios en automático, creados con la IA, y otros en los que yo sigo contándotelo como humano, por lo menos de momento. Y por lo menos de momento creo que puedes diferenciarlos. Pero en breve, ahora te dejo aquí la cuestión, piensa si esto hubiera sido creado por una IA.